En la búsqueda de los caminos que nos acerquen a la resolución final de nuestras dudas, que nos aporten la suficiente cantidad de datos como para poder ir armando este bellísimo, aquí en Argentina llamado rompecabezas, en España el puzzle, ese infinito de mosaicos de diferentes formas que van estableciendo una figura. La figura central en este caso para nosotros seríamos nosotros mismos. O sea, intentar que nuestra vida se transforme en un constante desarrollo basado precisamente en esa búsqueda, que pasa a ser, como decimos siempre, una búsqueda interior. A sabiendas de que en nuestro interior están todas las respuestas. Ahora bien, siempre buscando intentar comprender por qué el hermano Micael Sananda decide encarnar en ese momento conflictivo de la Judea. Porque era realmente un momento conflictivo. Había luchas sociales, existían los rebeldes, hoy llamaríamos a esos rebeldes terroristas o guerrilleros, y existía un ejército de ocupación que, por supuesto, dominaba la escena a partir de situaciones violentas y un etcétera que podríamos llegar a cubrir en muchas páginas. No era una situación ni un espacio apetecible para llevar una vida en paz, todo lo contrario. A todo eso se sumaba la tradición que venía hablando de que el Dios que se respetaba en ese momento era un Dios externo, era un Dios al que había que rendirle cierto tipo de culto y pleitesía, y que tenía representantes. Esos representantes en su momento fueron conocidos como el Sanedrín, particularmente en la época en la que el querido hermano asume la responsabilidad de decir, vamos a cambiar esto. Ahora, él va decidido, en su viaje espacio-temporal, a cumplir con esa premisa, pero a sabiendas de que no podía mantener en el recuerdo instantáneo su verdadero propósito. Máxime, porque él debía en un determinado momento crear el culto desde cero. Y no digo culto por lo que significa la palabra, sino el cultivo. Sembrar la semilla desde cero. Naturalmente nace de madre humana y bebé como era, desarrolla sus actividades dentro de todo el mecanismo de crecimiento de la niñez. O sea, pero sucede que no existía un cuerpo previo en esa instancia al cual él pudiera ocupar como alma pasajero. Debía iniciar de cero, lo que significaba memoria cero. Ya queda claro, y creo que todos coincidimos que ese concepto es no descartable, pero al menos apreciable dentro de la comprensión y la claridad de cada uno. Cuando nacemos de cero, de mamá, nuestra memoria, hasta ese momento absolutamente activa, se reduce al terreno embrionario. Por lo tanto, no existe un cerebro interno, existe una memoria externa que siempre está con nosotros, a la que en general denominamos la fuente. Tenemos contacto con esa fuente y en esa fuente abrevamos el conocimiento y abrevamos todo aquello que indica que somos seres vivos y nos desarrollamos de tal o cual forma. El bebé ese contacto lo tiene a la inversa, es la fuente la que lo protege y lo va guiando. En esa construcción absolutamente maravillosa en la pancita de mamá, no lo hace en absoluta soledad. Él conduce lo que sería
la pala y el fratacho, como si estuviéramos haciendo una pared, mezclando el cemento con la arena, bla, 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 y poniendo ladrillo por ladrillo. Esa construcción es personalizada, es propia, deviene del plano interno, a partir de la gestación, entre comillas, del ADN. El ADN es el conector, es el vibrador, son las hebras que van a condicionar el funcionamiento y naturalmente van a producir el movimiento a partir de una comprensión absoluta de la forma. Entonces, a partir de la forma, el bebé comienza la construcción, pero no lo hace solo. Hay etapas en las que es evidente que necesita una ayuda. Y esa ayuda la provee la gran energía, a la que nosotros llamamos creación, y a la que muchos, desde la religión, la llaman Dios. Los que no nos religamos, porque ya estamos ligados, no seguimos el camino religioso, no nos religamos, estamos ligados, no necesitamos volver a ligarnos. Porque muchas veces se establece el hecho de que el bebé entra en un estado de peligro en el cual, como alma y como espíritu en crecimiento, está a merced de muchas agresiones, especialmente demoníacas, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí el porqué la religión indica que en un determinado momento hay que darle la defensa a esa criatura, y esa defensa, en principio, a partir del catolicismo, se llama y se llamó bautismo. Juan el Bautista no lo planteó desde ese ámbito, para nada. Y ahí es donde está la cosa. Evangelios, distintos escritos, indican que él de hecho lo bautizó a Jesús. Y por lo tanto creó como una especie de película de defensa ante los avatares de una existencia constantemente en peligro. Absolutamente nada que ver. Lo que él hacía era activar el alma, activar al Creador. De hecho, la forma del bautismo es poner la mano en el pecho y sostener la cabeza, mientras que la forma con la que se establece ese bautismo en la iglesia es que el bebé es sostenido y se le echa el agua bendita, el aceite, se le hace una cruz en uno de los chakras y por lo tanto se lo anula. El tercer ojo queda sellado y el chakra, el corona, a través de conjuro, que todos dirán, por favor, pero son palabras del Señor, sí, bueno, eso es lo que te dicen. Pero el conjuro es obturación. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque estamos hablando de la premeditación de los elementos. ¿El agua bendita es bendita? Supongamos que sí, seamos respetuosos. ¿Cuál es la bendición? ¿De dónde viene? ¿Qué modificación molecular tiene el agua para establecerse como bendita? No, tiene que ver con la creencia. Tiene que ver con que si vos estás en convicción de que ese elemento compuesto por dos gases está en conexión absoluta con la creación, entonces estarías en presencia de una acción que te purificaría y te permitiría un desarrollo más en protección. Perfecto. Por lo tanto, ese bautismo hay que hacerlo en estado de conciencia. ¿Cómo es esto? Sí, estado de conciencia. Quiere decir que no se puede bautizar a un bebé, sino que hay que bautizar o bien a un niño o un adolescente o un ser que ya esté iniciado dentro de la creencia para poder ser creador. Porque el bebé ya hizo su etapa de creación a partir de todo su desarrollo en el útero materno, con la placenta y todo lo que significó su propia creación. A partir de su salida externa
y el desprendimiento de su cordón umbilical, por lo tanto, entra en estado de independencia, a partir de ahí comienza a construir una conciencia. Pero cuando se le ponen elementos físico-químicos, con oraciones y etcétera, etcétera, determinantes, supuesta y aparentemente desde el amor, yo no creo que ningún papá o ningún abuelo, y mucho menos un padrino, diga que lo que estoy haciendo es dañar al bebé, todo lo contrario. Sin embargo, lo están haciendo. ¿Cómo se determina eso? ¿De qué manera? Ahí está el gran secreto. Ahí está el gran secreto. La obturación del tercer ojo, a partir de ese encruzamiento, crea una visión sesgada, una visión no automática. Porque si utilizamos solamente nuestra visión ocular y alimentamos el área del cerebro en el cual las imágenes son las que toman preponderancia, estamos hablando de una realidad que nos llega y a la cual aceptamos como propia, y que solamente podemos modificar desde un punto de vista físico. No podemos hacer modificaciones espirituales, no podemos hacer modificaciones energéticas, no podemos cambiar la tesis atómica de las cosas que nos rodean, no podemos cambiar un color, por ejemplo. Esa flor es de color azul. Yo indico que es roja y automáticamente se pone roja. ¿Por qué? Porque yo la veo roja. Mi interior la está viendo roja. Ahora, la persona que está al lado mío, viendo esa misma flor, la va a seguir viendo azul. Yo la veo roja. Si la coincidencia vibratoria, la coincidencia espiritual es profunda y se logra establecer un vínculo, tanto ese ser como yo vamos a ver la flor roja, a pesar de que a nivel colectivo esa flor es azul. Hay 20 personas, 18 la van a ver azul, 2 la van a ver roja. Cuando se habla de la famosa masa crítica, son dos términos ahí que son medio, ¿no?, como traídos de los pelos un poco. Primero, que no es una masa. La masa es algo informe. A la masa hay que amasarla, justamente. ¿Y quién se encarga de eso? Y ahí es donde viene el factor externo. Hay un panadero. ¿Quién es el panadero? ¿El gobierno de turno? ¿La iglesia? ¿Quiénes son los panaderos? Los que van a decidir qué forma tiene esa masa y para qué va a ser destinada. El verdadero alfarero, si lo vamos a tomar como que venimos del barro, es cada uno de nosotros. En la muestra de nuestra visión y en la fuerza de nuestra convicción interna generamos empatías. Y en esas empatías, el mundo que nos rodea, nuestro entorno cercano, comienza a vibrar bajo una frecuencia coincidente. Eso es lo que llamaríamos la sincronicidad o las coincidencias, para ser más exacto, en la que coordinamos nuestra vida en conjunto. Entonces, si la fuerza del volumen de esa masa es tan grande que obtura las opciones de cada uno de los pedacitos moleculares que constituyen esa mezcla de tierra y agua, por llamarla como adobe, o de harina y agua si queremos que se trate de la masa para hacer un pan, para mantener la cohesión de un objeto. Cuando uno dice masa, se está refiriendo a eso y no al martillo ese que se utiliza para romper piedra, que lleva el mismo nombre, o por lo menos suena igual. Algunos lo escriben con Z, otros lo escriben con S, pero estamos hablando de lo mismo. Es como cambiarle el asiento a revolver. Revolver es revolver, o sea, dar vueltas con un objeto, un recipiente que contenga ciertos elementos, como puede ser incluso la construcción de la masa. La primera etapa, a medida que vamos echando el agua, etcétera, etcétera, vamos revolviendo, perfecto. Si le cambiamos el acento, es un revólver.
Fíjense cómo el idioma va condicionando. Ahora, lo que sí sabemos, y eso está perfectamente establecido, que nuestro ADN se modifica a partir de las palabras. El ADN comprende las palabras, pero las comprende vibratoriamente. ¿Cómo lo hace? Bueno, yo ahí veo el milagro, ahí veo más que milagro, veo la magia. Ahí es donde está encerrado el Creador, en esa extraordinaria computadora que significa el ADN. ¿De qué manera toda la memoria que hay ahí impresa, más las opciones de combinación, más todas las reacciones posteriores a partir de la construcción celular y los tejidos en conformación de cada uno de los órganos, que por organicidad esas instancias celular moleculares están organizadas? O sea, en el hígado la organización es diferente a la del corazón, aunque en ambos ocurre la circulación de la sangre. Pero son dos formas diferentes. Uno la filtra, el otro la envía, la purifica, le agrega oxígeno. El pulmón está agregando oxígeno. Y ahí tenemos un conjunto, hígado, pulmón, riñón, está filtrando. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que expulsar, la idea es que ese filtro actúe en consecuencia. Y así podemos, yo no soy un experto en anatomía ni en anatotuya, porque la anatomía es mía y la anatotuya es tuya. Nuevas palabras que inventa el viejo loco. Bueno, hay un entender de la cosa que obliga a ciertas formas. De hecho, tengo un video, calculo que lo vamos a presentar en Un Camino a la Naturaleza la semana próxima, que justamente es la forma de las cosas. Y la forma de las cosas nos va a dar una pintura del porqué de la morfología, del por qué las cosas tienen la forma que tienen y cuál sería el objeto. El objeto visual primario y todo lo que después constituye la comprensión de la forma de las cosas. Y ahí comienza la elaboración y aparece la filosofía y bla, bla, bla. Vamos a ver cómo lo desarrollamos. Lo que pasa es que no llegué a escribir el guión, como habrán visto y expresé ayer, esta semana estuve hackeado y saliendo de mi lugar de construcción en paz, que es mi ámbito donde vivo, y me la tuve que pasar recorriendo comisaría, lugares donde arreglan las líneas telefónicas y bla, 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 bla. No me dio mucho tiempo. De hecho, hoy me hubiera encantado a las 15 horas poder subir Un Camino de hoy, pero no. Era imposible. No llegué, realmente no llegué. Y ahora estoy tratando de recomponer las cosas. Por lo tanto, pero cuando me refiero a esas formas, tiene que ver con objetos y un infinito etcétera. El objeto es un objetivo. En la lente de una cámara fotográfica se le llama objetivo. ¿Por qué? Porque a través de ella se reconstruyen objetos. Y cuando encuadramos, o sea, metemos dentro del formato fotográfico al cual vamos a cubrir con nuestra imagen elegida, objetivamos. Lo que estamos observando no es subjetivo, es objetivo, es así. Porque así lo capta el chip hoy electrónico, lo captaba la película en su momento, y por supuesto todo momento lo capta nuestro cerebro a partir de los ojos. Los ojos serían el objetivo, conformado, en el caso de la fotografía o el cine o el video, por una serie de lentes que llevan esa imagen y la proyectan en un punto en el cual es retenida a través de un elemento fotosensible. O sea, todo ese proceso lo hace la luz, y lo que hace el objetivo es objetivar, es poner las cosas en la forma del objeto. El objeto puede ser desde una persona, una flor, una hormiga, una casa, un avión, una nube, etcétera, etcétera. Mientras contenga una
silueta en la que la morfología, la forma, indica que eso es tal o cual cosa, a partir de la comprensión de las formas, comienza el reconocimiento. Entonces le damos valor y le damos límite a todo aquello que resuena en nuestro derredor, porque estamos hablando de vibraciones frecuenciales, todo es vibración frecuencial. Nosotros somos una maravillosa máquina en vibración frecuencial constante, creando un presente constante o un presente continuo. Constante es porque es una sumatoria de fotogramas instantáneos, de ahí viene la famosa instantánea, de tener una fracción, y ahí nace la fotografía, en la que estamos nosotros, pero congelados en ese instante. Y eso queda, mientras la fotografía se conserve, queda para la eternidad. En la sucesión dinámica de las instantáneas aparece la creación de la imagen dinámica, o sea, en movimiento. Y ahí nace el cine, nace el video, y etcétera, 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 etcétera. Pero no es otra cosa que una suma de instantáneas. ¿Qué significa esto? Que yo estoy en un constante observar. Tanto vos, yo, aquel, el otro, el vecino, todo, hasta el perro. Estamos observando instantes y sumando instantes. ¿Cómo construyamos esos instantes en nuestra instancia cerebral? A partir de la mente y de la interpretación, porque en definitiva el cerebro es una aplicación física. El resultado biomagnético, dinámico, como lo queramos llamar, de la interacción eléctrica de la frecuencia en los elementos que el cerebro provee para que eso sea posible, a partir de ahí hay una construcción. Y es una construcción a la cual nosotros podemos modelar. Y si la podemos modelar, le podemos dar forma a nosotros. Quiere decir que cualquier objeto, cualquier pensamiento, cualquier acción, lo que se nos cruce por delante, la podemos modificar. Pero, y ahí venía el gran problema, porque no me olvidé de que estoy hablando de Mika, no me olvidé. Él dice, hay un pueblo, hay una humanidad que no reconoce sus capacidades. ¿Por qué? Porque proyecta sus necesidades en otros que dicen ser los representantes de aquel que las puede modificar en forma de milagro y al cual hay que respetar como Dios. Y lo más interesante es que en ese momento no había un único Dios. Había, sí, un monoteísmo en crecimiento, pero muy limitado por la cantidad de formas reglamentarias que exigían la presencia sacerdotal y todo lo que eso significaba. No solamente en la administración espiritual, sino en la administración átmica y mucho más en la administración física. Porque los tipos vivían como reyes. Había ingresos económicos cada vez que se hacían esos ritos en el templo y la gente llevaba ovejas, comida de todo tipo, granos, eran todas ofrendas. ¿Ofrendas a quién? A los tipos que obraban de sacerdote, como hoy es el diezmo, es una ofrenda. Que supuestamente es para Dios, pero que la aprovecha el representante, lógico. Dios existe a través de su representante. Es como en un sistema de gobierno, el pueblo existe a través de sus representantes. Hasta ahí nos tienen engañados, porque los necesitamos. ¿Y por qué los necesitamos? Porque no podemos manifestar nada. Porque el mago, la maga, se lo tildó de brujo. Y embrujar significa engañar, significa daño. Entonces, en la historia reciente y antigua, las brujas y los brujos eran asesinados de la forma más cruel.
¿Por qué? Porque te endemoniaban, te mataban, te curaban, tenían visiones, tenían luces que salían de ellos, de sus manos, podían hacerse invisibles. Eso es obra del demonio. Claro, convengamos que tanto el mago, la maga, el brujo, la bruja tenían un conocimiento de la resonancia mórfica de manera manifestante. O sea, si ponían la palma de la mano así y decían, ¿te gusta la manzana roja o verde? Y vos decías roja, y se formaba un punto y ¡puf!, aparecía una manzana roja y te la daba. Imagínense en una época en la que no se podían explicar cuestiones como esta que hoy estamos intentando hacer a partir de la creación en la resonancia mórfica. Imagínense el hecho y de qué manera se reaccionaba ante semejante circunstancia. ¿Quién puede hacer eso? Y en lugar de verlo desde el punto de vista de la magia de luz, de la construcción molecular, a partir de la manipulación atómica, porque el átomo se manipula y se puede hacer perfectamente cuando se conoce el verdadero ser que nos habita. Entonces se manifiesta. Claro. Se acababa el comercio, se acababa para siempre la compraventa, se acababa el dinero, se acababa el poder de unos pocos que dicen, si tenés este papelito vos podés vivir, pero si no tenés este papelito, olvídate, ¿eh? Y si yo digo, y yo sé que ustedes me siguen en esto, me siguen y entiendo que van mejorando su inteligencia y ese es mi mayor objetivo. Con todo amor se los digo, es mi mayor objetivo. Si un bebé se autocrea a sí mismo, una vez que surge a la vida, ¿no puede seguir creando? ¿No está capacitado? Si esto es como que yo me dibujo a mí mismo en un papel, ¿qué significa? Que puedo dibujarme. Una vez que salgo de ese papel, ¿puedo seguir dibujando? ¿Tengo la capacidad? ¿O se va? ¿Se elimina? Yo nazco, salgo de la panza de mamá y paso a ser un dependiente del esquema. Naturalmente, en la primera etapa, bueno, es lógico, pero el bebé tiene su propia energía. El bebé tiene contacto con su suprayo. Y en ese caso es el suprayo el que lo protege. ¿Y cómo lo protege? Ha habido casos, y es más, al día de hoy, absolutamente inexplicables, salvo que uno diga, ahí está el ángel accionando. La famosa historia del bebé que venía cayendo, no se sabe cómo fue, se le desprende de la cabeza, de las manos a la madre, y cae de un edificio de cantidad de pisos. ¿Alguien lo ve? Muchos lo ven. Y la mayoría cierra los ojos y no quiere ver cuando ese bebé se estrella en el piso. Era cuestión de segundos, ¿eh? Y cuando el bebé llega al piso se detiene. Y cae despacito como una hoja, amacado por el viento. Y se posa en la vereda. Partiendo de la desesperación de esa madre que poco menos se tira detrás de él, nadie de los presentes que observaron eso podía explicarlo dentro de un raciocinio, dentro de una forma razonable de poder explicarlo, salvo que hubo un colchón amoroso que invirtió el magnetismo porque actuó sobre la atómica de ese bebé y lo frenó. O sea, que si yo invierto mi magnetismo, vuelo. El Padre Pío, famoso por estar volando en los campanarios, y eso está escrito en su historia,
formaba parte de una de sus grandes opciones, que era elevarse, y el tipo volaba como un pajarito. Pero ¿qué hacía realmente? Invertía su polaridad. Cualquiera de nosotros lo puede hacer. Él tenía una enorme fe, una enorme creencia de que eso que él podía llegar a ejecutar era obra de Dios. Perfecto. ¿Está mal? No. Está perfecto. Porque él puntualiza su energía en una presencia. En ese caso, Dios, a partir de la figura de Jesús. Muchos dirán, bueno, pero entonces la iglesia tiene. Sí, claro que tiene. Tiene un asidero. Tiene una ciencia implícita. El único problema es que no te independiza de ella, sino que te atrapa. Vos tenés que formar parte de la congregación, de la comunidad, todos como uno, y no podés ser vos tenés que responder a las directivas. Si no, ¿cómo se hicieron tantas iglesias evangelistas que aparentemente todas dependen de lo mismo, pero lo ofrecen de una manera diferente? ¿Te enseñan a ser vos? ¿Te enseñan a que podés volar? ¿Te enseñan a que podés manifestar? ¿Te enseñan a que te podés alimentar a partir de tu propia creación energética? Y no necesitas alimento de ninguna especie desde lo físico, sino que la alimentación es espiritual. ¿Te enseñan eso? A partir de hoy no comes más. A partir de hoy te alimentás de la energía pránica del universo, de la energía orgónica, de los terriones. No. Si sos un ser humano, tenés que crecer y desarrollarte como animal. El animal es ánima, ¿eh? Claro, de ahí viene la palabra. ¿Cuántas veces lo dijimos? Animal, ánima. Ánima, alma. Pero no tiene una comprensión a partir de una toma de conciencia absoluta. El animal doméstico, así como se lo llama, es doméstico porque copia reacciones energéticas de un ser humano. Y tiene reacciones humanas. El que tenga su mascota no me lo va a poder a negar. Hay momentos que lo único que le falta es hablar. Y te está hablando, te está enviando sensaciones, pero no lográs la conexión. Si tuvieras la opción de manifestar espiritualmente, tomarías la comunicación de tu gato, de tu perro, de lo que fuere, y le entenderías perfectamente. Y podrías comunicarte telepáticamente, y ahí la unificación sería extraordinaria. ¿Lo podés hacer? No. No porque el Creador está afuera. Porque Dios es eso. Es esa estatua, es ese libro, es eso. Dios, vos tenés que responderle. Y tenés que pedirle perdón. Y tenés que obrar de acuerdo a las directivas que el sacerdote te propone. Y todo el desarrollo de espionaje del sistema sacerdotal es famoso en la historia de la humanidad. Porque esto no es secreto de sumario, ¿eh? El secreto de la confesión. Permítanme dudar. Permítanme dudar. Porque la confesión le da poder al sacerdote. Y tal vez el sacerdote, primer punta de flecha frente al pecador que viene a confesarse, no sea quien eleve eso. Pero a mí me contaron en la intimidad de que cierto tipo de información tiene que subir de escalafón, al punto
que llega a la autoridad, que es la que define el origen, por toma de conciencia directa de la palabra de quién viene, y el final, el objetivo de esa información. Y siempre en los palcos oficiales está el gobernador, el intendente, el jefe de policía, los representantes de las Fuerzas Armadas y los sacerdotes. Conforman el núcleo de poder. Alguien me dirá, pero Julio, lo que estás diciendo es una herejía absoluta. Ningún sacerdote lo haría. Bueno, perfecto, pero los sacerdotes son seres humanos y cumplen órdenes. Si le ordenan que la confesión de cierto individuo pase a un nivel mayor, ese sacerdote debe obedecer. ¿Por qué? Porque tienen un esquema de obediencia debida, debidamente obediente. Y debida con B larga. Porque si fuera obediencia debida con B corta y separado, no lo haría bajo ningún concepto, por respeto a la vida del otro y a la confianza de la que fue depositario. Porque se supone que ese sacerdote es depositario de tu intimidad. Cantidad de historias se elaboraron a partir de esto, que no formen parte de una literatura oficial. Bueno, por supuesto, todos tienen miedo a la herejía, y llegado el momento, la Inquisición. Inquirirte de que hiciste algo que no correspondía, y por lo tanto sos boleta, papá. La Inquisición era una horda de asesinos. En virtud del amor, en virtud de la paz entre los hombres y de la pureza del espíritu. ¿De qué estamos hablando? De asesinos. Simple y llanamente asesinos. Yo no puedo aceptar bajo ningún concepto un capellán militar que bendiga un arma que va a matar, o no, resulta que matar no es un pecado. Ellos mismos lo dicen, no matarás. Entonces, si no matarás, ¿cuál es la función del sacerdote? Sacarte el arma y decirte, no, hijo, no, busquemos el diálogo, busquemos la unificación de los criterios, no peleemos entre nosotros, somos todos hermanos bajo un mismo Dios, no importa cómo lo llames, si lo llamás Jesús, Cristo, Jehová, o como lo llames, Alá, no importa. ¿Realmente hacen eso? No. Además, viste, en el mismo uniforme, lo único que tiene diferencia es que tienen una cruz en el cuello de la camisa, qué sé yo. Honestamente, hay cosas que son incomprensibles, que yo por más que sepa los porqués, los orígenes y hacia dónde van con esto, ni me atrevo a comentarlo porque no suena razonable. Estaríamos en presencia de seres absolutamente deleznables. Y si hay algo que no quiero es ofender. Porque estoy hablando de instituciones milenarias. Entonces, solamente el peso del tiempo que han mantenido la hegemonía ante aquellos que creen en ello, es una falta de respeto que yo hable mal de ellos. Me sale. Créanme que me sale. Porque tuve sentado frente a mí al tipo al que todos están adorando en una cruz. Yo lo tuve ahí sentado y lo sigo teniendo. Y pero Julio, lo tuyo es locura. Claro que es locura, porque solamente con la locura, locura, puedo entrar en ese ámbito. Porque lo racional y lo sensato tiene límites. Son órdenes y son movimientos en los que vos no podés escaparte. De hecho, la orden religiosa te lo está diciendo, una orden religiosa, la orden de los jesuitas, la orden de los bla bla bla. Hay una orden y hay una verticalidad y vos tenés que obedecer eso. ¿Por qué? Francisco un día se le plantó al Papa y le dijo, no, yo no te voy a obedecer. Y por supuesto le dieron como para que tenga. Hay partes de la historia de lo que hoy conocemos como San Francisco,
nunca fueron contadas. Porque ahí ponen de pelo y gracia la barbaridad que significaba dirigir esas iglesias en ese momento. Y con el tiempo terminó siendo San Francisco. Y ni que hablar de Juana de Arco. Y así les hago la lista. Primero terminaban muertos, quemados, defenestrados, torturados y tratados como basura, como si no fueran seres humanos originarios del mismo esquema divino, pero políticamente incorrectos. ¿Cómo esa mujer iba a hablar con Dios? Y un Dios que ellos no veían, pero ella sí. Ella lo veía. Está hablando sola, está loca, está poseída, mátenla. Solamente purificada por el fuego eliminarás eso. Del fuego vienes y al fuego irás. Satán es el fuego, quitaremos a Satán con el fuego, y con el fuego se irá Satán de ti. Perfecto. De las chispas no hablemos, del humo no hablemos, de todo lo que podría llegar a transportar molecularmente a ese Satán, claro, ni idea. No importa, la idea era quemarla. ¿Y qué pasó? Terminaron santificándola. Y así la historia. Entonces, primero se mandaban la macana y después se daban cuenta de la macana, o les convenía políticamente y te cambiaban el remo a la mitad del río, ¿viste? Y vos decías, ¡guau! ¡Qué coherencia, hermano! Y siempre el miedo a ser tomado como hereje y un etcétera tremendo. Micael lo único que pretendía era, chicos, fíjense lo que yo puedo hacer. No de extremo a extremo, porque lo que él mostró fue apenas de lo que era capaz. Pero intentó a partir de la parábola sembrar la semilla para que esa palabra modificara el ADN al menos de lo que estaban ahí presentes. Y por multiplicación directa el ADN reproduce y vibra mal que te pese. ¿Cómo? Sí. Porque donde te cambia la vibración estructural de tu cuerpo, no hace falta que digas una sola palabra, emitís amor, emitís energía de luz. Pero tenés que levantar la vibración. Bueno, perfecto. Desde afuera, un Jesús en ese momento creaba un ambiente de pureza, de crecimiento estructural energético extraordinario. Pero extraordinario. Por eso se transformó en un tipo peligroso. Un solo tipo, seguido de un grupo de locos ignorantes, brutos como un arado. Y mirá lo que estaba haciendo. Metiéndole el dedo en el tujes a los grandes sacerdotes. Vosotros escribas y fariseos, le gritaba. ¡Qué grande! ¡Qué personaje hermoso! Por favor. Y los tipos, pero ¿sabés qué julepe se agarraron? Dijeron, ¿qué? ¿A dónde lo hacemos ir a este tipo? ¿Lo dejamos crecer? Sí, lo dejaron crecer hasta que se les fue de las manos. Y ahí tuvieron que salir corriendo al imperio a que se hiciera cargo de los trapos sucios. Al punto que el propio Poncio dijo, yo me lavo las manos. Este tipo, ¿de qué lo acuso? ¿De qué? ¿Mató a alguien? No. Pero está insultando el sacerdocio del Sanedrín y no sé qué más. Bueno, listo. ¿Y? Bueno, póngale una pena, pero de ahí a matarlo. Pero el acuerdo fue listo. Hay que mostrar la resurrección. Y para mostrar la resurrección el tipo tenía que pasar por lo que pasó. Pero por supuesto, bajo un plan. Porque si lo hubiera seguido vivo, se diluía en ese espectro de creencia. No pasaba a ser un creador de perspectivas nuevas. Para nada. Morir de viejo no le servía. Y de hecho murió de viejo, pero fuera de ese ámbito. Porque era más peligroso que lo consideraran vivo y su descendencia no era otra cosa que la destinataria de la búsqueda de estos tipos, que lo buscaron y lo tuvieron ahí contra la reja más de una vez.
Pero el tipo no podía pasar por esa historia por todo el compromiso que eso significaba. Pero hasta ahí, hasta la aparición del cuerpo de luz, la cosa fue, epa, ¿qué está pasando acá? Entonces, aunque el querido hermano considere de que su misión no se cumplió, todo lo que creamos en él, en su manifestación y en sus enseñanzas amorosas, que despertaron miles de millones de almas durante tantos siglos. Porque el tipo, mueve la primer piedrita. Él no se hace cargo de todo lo que pasó a partir de su presencia. Pero de alguna manera había que hacer una inyección modificatoria de la biodinámica del planeta en ese momento. En su momento lo hizo también Mahoma con sus enseñanzas y sus virtudes. Pero Mahoma y Cristo estaban ahí pegaditos. Y no vayamos a la India porque nos vamos a encontrar con un montón de similitudes, y así siempre. ¿Pero qué rige en cada uno de estos seres? La energía universal, que no es otra que el amor, que explica y narra perfectamente cuáles son las actitudes que debemos mantener si queremos estar en un estado de paz, de armonía, de alegría, de justificación de la vida para la creación de todo lo bueno, de todo lo bello, de las emociones lindas, de la alegría, del reír, del bailar, de la música, de la pintura, del arte, de la vestidura, de la comida. ¿Cuántas cosas vienen de simplemente hacer el amor? ¿Qué cosa más maravillosa? Y todo lo que ocurre a partir de ese acto. Entonces, su misión se cumplió, pero fuertemente instalada en un esquema que lo mantuvo en un estado de catarsis investigativa, como yo la llamo. O sea, yo no estoy viendo a Dios en esa estatua, ni mucho menos. Eso no es un Dios. Eso es un fantoche hecho desde el odio y desde la falta de respeto. Pero lo lamento, es así. Es un culto a su muerte, no a su vida. Y mucho menos a su vida posterior, que si hubieran seguido las enseñanzas que el tipo manifestó a partir de su vida, ¡wow! Las cosas que modificó, pero eso, no, eso forma parte. Lo que está cercano a lo canónico son apócrifos, listo, esos evangelios, esas narraciones, esos maravillosos momentos narrados están tomados desde el basureo y desde la falta de canonicidad, por lo tanto, ahí no tocó la plumita, no sirve, es una basura, eso no lo digan, porque es mentir y es, bueno, no sé. Y todo ese reglamentarismo, esa cantidad de artículos legaloides que después se transformaron en un sistema judicial. Y hoy se conoce como derecho romano. Las leyes y todas las formas, los convenios, contratos afines, los castigos y etcétera, 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 todo conforma las explicaciones de estos tipos para limitarte la vida. El delito ocurre porque se crean las circunstancias. Y los que crean las circunstancias a través de la mala distribución, la desigualdad y un montón de etcétera, porque no se necesita la educación para estar vivos en este planeta. Lo único que se requiere es el desarrollo individual y posteriormente colectivo por elección y coincidencia de aquellos que están creciendo. No necesitan maestros los niños, no necesitan profesores que profesen, que vayan... No. Cada ser que entra en esta nueva instancia desde la apariencia de un bebé trae la enseñanza
Nosotros tenemos que aprender de los niños, no los niños de nosotros. Eso es invertir la carga de la prueba, diría una vez un abogado, ¿no? Tremendo. Abogado, suena a ahogado, abogado. Estás ahogado, hermano. Estás ahogado de leyes, decretos, reglamentos, formas, y siempre buscando la justicia. ¿Qué ocurre? Porque uno o tres en un tribunal lo deciden. O sea, se basan en los hechos y ahí toman decisiones. Y cometen un fallo. Ya lo dije y lo voy a seguir repitiendo. El sistema falla. Está fallado. ¿Por qué? Porque los jueces fallan. ¿Cómo se llama el recurso final de un juez, la decisión de un juez o un tribunal? Un fallo judicial, ya te lo están diciendo. Eso no es lo correcto. Y son tan descarados que te lo dicen con la palabra exacta, fallo. Y vos decís, pero no pueden decir logro. Una obtención de algo maravilloso, un logro. Se logró llegar, logró llegar, luego de una investigación, a una decisión sabia. ¿Se puede llamar decisión sabia? ¿Se puede llamar decisión lógica? ¿Se puede llamar resultado correcto? No, fallo. Y para terminarla hoy, porque ya se me está terminando el tiempo, creo que voy a anticipar el tema de mañana, que tiene que ver con todos estos individuos que ocupan cargos y toman decisiones sobre las cuales, sobre esas decisiones, dependen vidas. Y mueren. Bueno, ellos no saben porque no forman parte del reino espiritual, de la luz. Están todos metidos en la ignorancia de la oscuridad y en el materialismo absoluto. Todos quieren ser grandes destinatarios del dinero, entonces cobran fortunas. Bueno, lo de siempre. El problema que tienen estas almas, porque almas son, lo que no tienen es una espiritualidad activa, es una espiritualidad pasiva que trabaja con espectro de manada. Entonces todos tienen que pensar como el fulano, porque si el fulano dice yo es blanco, todo tiene que decir blanco, si no, fuera, y te echan, ¿viste? Bueno, listo. Esto está clarito, porque lo hacen constantemente. Lo que no saben es que están acumulando energía negativa en aquello que los que conocen se denomina karma. Y viene por resultado de acción directa y resultado de acción indirecta. ¿Por qué? Porque el planeta está en estado de transición. Y como está en estado de transición, el tránsito es la sumatoria. Según me comentaban los que conocen de esto desde otras esferas, si muere 1 millón de personas, pues van a tener que reciclar 1 millón de vidas en la propia. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Porque si uno dice qué injusto que esté pasando lo que está pasando y estos tipos salen impunes, no, salen impunes ante el fallo, ante lo que acá se llama lo justo, o sea, la justicia. Están encasillados ahí en algo justito. Y si hay algo que te queda justo, en general te aprieta. Si los zapatos te quedan justos, ¿te termina doliendo el pie? Sí. Si la justicia es limitada y es exacta, ¿terminás mal como ser humano? Sí. Bueno, mira. De todo eso vamos a intentar desarrollar en nuestro próximo encuentro, al que desde ya los invito con todo el amor del mundo. Gracias infinitas por estar y por ser compañeras y compañeros en este camino. Sepan que las amo, que los amo profundamente, de corazón a corazón,
de alma a alma, de espíritu a espíritu. Y por supuesto, deseo fervientemente que mañana nos volvamos a encontrar en un espacio similar. Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. Chau, chau. Hasta mañana, mis amores.